Buenos días tengan todos. Queremos compartir nuevamente en este día, primer día de la semana, una meditación de la palabra de Dios, continuando con algunas figuras y tipos de Cristo que encontramos en el libro de Éxodo. En esta oportunidad vamos a hablar del tabernáculo. Por eso leamos en Éxodo capítulo 25, a partir del versículo 8, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Leemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como sabemos, el tabernáculo era una tienda que Dios mandó a fabricar a Moisés conforme al diseño que él le mostró en el monte, que era figura del verdadero tabernáculo, el tabernáculo celestial, pero que era un lugar que iba a servir en la tierra mientras ellos estuvieran en el desierto, como un lugar de adoración, que iba a representar principalmente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Iba a estar en medio del campamento, aquel tabernáculo, iba a ser el lugar donde de en adelante se iban a hacer las ofrendas y sacrificios, principalmente por el pecado del pueblo. De modo que el tabernáculo empezó a tener una relevancia entre el pueblo de Israel, que representaba a Dios mismo entre su pueblo. Y es por eso que queremos considerar este tabernáculo con la persona del Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y allí en Juan capítulo 1, él dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra allí, y habitó, es literalmente, y hizo tabernáculo entre nosotros. De manera que la encarnación del Señor Jesucristo fue la forma como Dios hizo tabernáculo literalmente en este mundo, porque la Biblia dice que en el Señor Jesucristo, en ese cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era Dios en medio de su pueblo. De modo que él pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. También la Biblia dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. De manera que así como el tabernáculo en el pasado representaba la presencia de Dios entre su pueblo, y la gloria de Dios descendía en aquel lugar, así también el Señor Jesucristo es Dios en medio de su pueblo. Es Dios manifestado en carne. Y dice allí el evangelista: y vimos su gloria. Porque aunque vino velado en carne, el Señor Jesucristo reflejaba esa gloria que es inherente a Dios. Y es por eso que consideramos este tabernáculo como figura de Cristo. Nada más maravilloso que esto, que Dios quiera habitar entre nosotros. De modo que por eso es maravilloso cuando la palabra de Dios nos dice la promesa del Señor Jesucristo,
en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Él en medio, tomando el lugar de preeminencia. Y eso era así, el tabernáculo, un lugar de preeminencia, era el que estaba en el medio del campamento, para hacernos pensar en la preeminencia del Señor. Él es primero, Él es el que tiene toda o debe tener toda la atención, Él es el que está en medio. Pero también era un lugar que reflejaba la presencia de Dios. Y cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, Él es Dios mismo, es su presencia con nosotros, es Dios con nosotros. Para que así significaba su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué maravilloso pensar en esto. Aunque el tabernáculo desde afuera se podía observar como algo muy sencillo, muy ordinario, era la última cubierta del tabernáculo. Esas cortinas eran de pieles de tejón, una piel muy ordinaria, gruesa, pero impermeable. Y debajo de eso, una piel de carnero teñida en sangre, y después pieles de cabra, y de último aquella tela de obra primorosa de varios colores que tenían bordados querubines. Y eso nos hace pensar de cómo de adentro hacia afuera, cuando se miraba de adentro el techo de aquella estructura, se veía algo hermoso que representaba la gloria de Dios, pero visto de afuera hacia adentro. El que podía mirar desde afuera solamente veía aquella rústica piel de tejón. Y eso nos hace pensar en la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, su humildad, que no tenía atractivo alguno para los ojos de los hombres, pero para nosotros Él es precioso. Lo que hemos podido disfrutar de su bendita persona, de lo que Él es, de las glorias inherentes a su ser. Realmente para nosotros Él es precioso. El Señor Jesucristo representa allí la gloria de Dios que estaba cubriendo aquel lugar. De modo que en esto encontramos también una similitud con el Señor Jesucristo. Pero otra cosa es que el tabernáculo era un lugar de sacrificio. Allí era donde se iba a llevar la ofrenda de expiación por el pecado del pueblo, un lugar de sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo, Él pudo consumar el sacrificio por nuestros pecados. Él mismo es la expiación por nuestros pecados. Él se ofreció como la ofrenda para quitar el pecado del medio. De manera que en esto también aquel tabernáculo representaba al Señor Jesucristo. De modo que seguimos considerándole a Él como ese verdadero tabernáculo que habitó entre nosotros. Dios manifestado en carne, habitando entre su pueblo a través de la persona del Señor Jesucristo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén.